la primera diapositiva, por favor, Jair, voy a mostrarles básicamente lo que pretendo hacer, una introducción muy corta inicial, que voy a tratar de ser más preciso, unos escenarios de control que es dentro de lo que quisiera hacer más énfasis, donde nos vamos a mover, ubicándonos específicamente, obviamente, el ambiente de UCI, siempre con digamos, el trasfondo del apego a los algoritmos, el respaldo que debemos tener, un espacio necesario, yo veo, para el video, la laringoscopia y las conclusiones. Dale, Jair. Entonces, sin duda alguna, la intubación difícil dentro del escenario de la UCI es un escenario siempre temido y no es un secreto que es el escenario donde más complicaciones se presenta y lamentablemente donde la mortalidad es explosivamente superior, considerándose incluso un 80% superior al escenario que siempre comparamos, que es el escenario quirófano en anestesia. Entonces no estamos ante una situación menor. La siguiente. Entonces tenemos ya con esta situación bien clara, dale, Jair, que tenemos un escenario bastante complejo, donde las posibilidades de complicaciones son grandes y donde las posibilidades se nos van uniendo desde el reto anatómico obvio, como lo vemos en esta diapositiva, donde se nos pueden unir no solo retos desde el punto de vista anatómico, como son los obvios por el edema, las situaciones complejas que presentan los pacientes dentro de la UCI, pero también retos fisiológicos que son propios de estos pacientes, desde el punto de vista neurológico, cardiovascular. Y lo peor aún cuando se juntan los escenarios, y esto es probablemente no es una cosa ajena que se presente en la UCI, la unión de varios escenarios lo que hacen que realmente el abordaje de estos pacientes dentro de la unidad de cuidado intensivo sea un reto superior al que se presenta en quirófano y explica ese aumento explosivo de mortalidad. Bueno, entonces, ¿qué les hablaba a ustedes? La anterior, que se te fue una. Tenemos dos escenarios claros. Un escenario inicial donde podemos, aún dentro de un control urgente, la posibilidad de anticipación. Y ese es el primer escenario en que nos vamos a detener, que es la vía aérea anticipada dentro de la UCI. Y un escenario que sin duda es un escenario precipitado que también puede ocurrirse donde no cabe ninguna posibilidad de tiempo para poder dar ese paso a algún plan. Para esto realmente no tenemos estadística propia y nos seguimos apoyando en el NAP4, que siempre nos ha auxiliado tanto para estos escenarios, digamos, en la peor situación, donde ha podido demostrar lo que les mostraba anteriormente, la gran mortalidad. Pero sí podemos ver que aún dentro de la UCI no todo quiere decir que debe ser emergente y que no le quepa grado de planeación, y va a ser una idea, digamos, preponderante durante todos estos minutos que les voy a hablar, que sí cabe y sí debe haber algún tipo de planeación. Dale, Jair. Entonces, en esta posibilidad que tenemos de un escenario que tenemos, digamos, algún grado de probabilidad de conocer el paciente, aunque sea unos minutos antes, tenemos la clásica, digamos, aplicación de la historia clínica, donde tenemos la probabilidad de aplicar algunos predictores. Los predictores clásicos, vamos a ver qué posibilidades tenemos dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero quizás más importante, la historia clínica enfocada incluso a lo general, que para un anestesiólogo, digamos, no es tan llamativo dentro del quirófano, pero en cuidado intensivo entra a jugar de manera importante, como lo van a ver incluso en los test específicos o en los scores específicos para vía aérea dentro de la UCI. Entonces son los antecedentes, digamos, el ambiente o el motivo por el cual entró el paciente a la unidad, y una exploración dirigida donde el edema, la motilidad y el acceso pueden estar incluso por encima del CORMA, aunque el CORMA van a ver ustedes que en el único score avalado para UCI tiene un peso todavía importante, pero otros muy probablemente ya no son aplicables y pudiesen no tener ninguna utilidad dentro de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, de alguna manera en intensivos quedamos con la sensación, ¿y qué hacemos aún si podemos, digamos, enfrentar al paciente para anticipar dificultades? Digamos que sí hay algunas alternativas de poder trabajar y de poder anticipar. La siguiente, Jair. Entonces, de eso salió este índice que se llama el MACOCHA. Este índice lo que probablemente nos aporta de manera importante es sensibilizarnos que hay otras posibilidades o otras miradas que podemos dar al paciente que nos pueden aportar muchísimo.
Obviamente les muestro que todavía el Malampati tiene un peso importante, pero todos sabemos los que nos desempeñamos en cuidado intensivo que el Malampati probablemente no es realizable y las condiciones en que está el paciente difícilmente tenga algún grado de realización pues, práctica y fidedigna. Pero otras sin duda tienen peso, como el antecedente de apnea obstructiva, la motilidad, como les decía, la posibilidad incluso de apertura y factores adicionales como el estado general del paciente, el estado de coma, el estado de oxigenación en que se encuentra el paciente. Entonces miren ustedes que aún desde 3 hacia arriba la intubación se considera difícil y por encima de 12 se considera extraordinariamente difícil. Entonces sí nos aportan elementos para poder dirigir nuestra atención de manera muy especial y selectiva a pacientes que ya se plantean dificultades especiales. Dale, Jair. La siguiente, Jair. Bueno, de esto incluso ya hay una buena validación. Esto lo podemos más grande que tenemos con el Macocha en cuidado. Y nos pasamos entonces, ¿qué hacer con esta información que tenemos? Bueno, ya tenemos una información que nos ofrece el Macocha de manera un poco más objetiva sobre dificultades, pero ya les planteé a ustedes desde esa diapositiva inicial que no tenemos solamente retos anatómicos, sino que tenemos retos fisiológicos. Y esto sí que es importante en el ambiente de cuidado intensivo. Estos pacientes muy probablemente le caben en un alto porcentaje de acondicionamiento movimiento, porque tenemos retos desde este aspecto. Que tenemos vulnerabilidades desde el aspecto no solo respiratorio con la hipoxemia severa, sino desde el aspecto hemodinámico, cosas que debemos de acondicionar. De hecho, dentro de los planes que tenemos, desde el plan inicial, cabe la compensación hemodinámica, el aporte de líquidos, el aporte de vasopresores inotrópicos o la combinación que sea necesaria antes de empezar el aseguramiento de la vía aérea. Realmente estamos en un ambiente hostil, o sea, pues pasamos a la siguiente para mostrarles algo, Jair, que creo que es muy importante ubicarnos. Tenemos que tener en cuenta que la tolerancia a la apnea, muy diferente a lo que nos ocurre en quirófano, que digamos tenemos un tiempo adicional que ganamos, muy probablemente no tenemos tantas herramientas de trabajo en cuidado intensivo y de hecho empezamos con un déficit muy importante. El paciente en un alto porcentaje tendrá alto riesgo de aspiración y el control hemodinámico, como les digo, con líquidos y vasopresores puede ser una situación que nos dé, por lo menos, nos saque de entrada la presión de que el paciente se inestabilizó desde lo hemodinámico y nos deja centrarnos en el control de la vía aérea, porque a veces la situación se convierte realmente calamitosa cuando no se controlan estas situaciones y además de lo respiratorio ya tenemos un paciente francamente colapsado al borde del paro o en paro. Y la compensación desde los otros sistemas que no se debe, digamos, despreciar, que es importante desde el punto de vista electrolítico, hematológico, el balance hídrico. Y miren que esto que pareciera intuitivo y muchos lo hacíamos de manera, digamos, precavida por enseñanzas de nuestros primeros profesores. Bueno, es importante compensar al paciente, pero ya hay trabajos bien definidos como el protocolo de Montpellier, donde demostraron ellos que la compensación previa, tomarse unos minutos, no hablamos de horas, hablamos de minutos, para hacer esta compensación puede mejorar decididamente los desenlaces. Entonces, digamos que esto ya no es una aproximación intuitiva del clínico con simplemente sospecha, sino que debe ser una aproximación sistemática de que la compensación previa del paciente cambia decididamente el desenlace del paciente. La siguiente de ahí. Entonces, si de hostilidad estábamos hablando, esto es lo que nos enfrentamos dentro de la unidad de cuidado intensivo. Realmente miren ustedes que desde el acceso físico las cosas cambian, desde la iluminación ya es difícil, desde la posibilidad de tener gente que te esté auxiliando, hay hasta accesos y barreras de abordaje en el paciente, ni que decir la posibilidad que tenemos de posicionarnos nosotros y el paciente. Entonces realmente, dale ya ir la siguiente. Lo que tenemos es que tenemos dificultades que tenemos que ir sorteando de manera sistemática y esto es lo que les quiero ir vendiendo dentro de la conferencia. Una pregunta que debe surgir antes de esa, de ahí, dejar la primera, es si realmente todos los pacientes en cuidado intensivo les cabe una secuencia de intubación rápida o de abordaje rápido del paciente, o si realmente hay métodos diferentes a estos, esa aproximación que les estoy diciendo anticipada pudiese ser una alternativa en un porcentaje de los pacientes. Sin duda, como les digo, hay un escenario precipitado que ya nos vamos a referir, pero puede haber un escenario
donde no necesariamente la velocidad ni la precisión nos va a llevar a un buen puerto y puede aumentar los índices y los malos desenlaces. Ahora sí, ya hay la siguiente. Entonces, incluso es importante que en estos pacientes que podamos identificar, como lo dijimos, con un índice tan útil como el Macocha, lo podemos ir direccionando para que ese paciente entre de un algoritmo especial que ya tenemos bien introyectado en la anestesia, probablemente no tan introyectado en cuidado intensivo, y es uno de los déficits que vamos a hacer, digamos, más énfasis que podemos mejorar. La siguiente, digamos, la validación en un estudio bastante bueno con el Macocha, pero donde lo podemos, digamos, contrastar con la probabilidad que tenemos de hacer una secuencia más dilatada, una secuencia rápida de intubación, digamos, clásica, que casi que automáticamente nos definimos por hacer un abordaje de manera casi que estrepitosa con los pacientes en cuidado intensivo, y muy probablemente esa secuencia dilatada cabe dentro de ese acondicionamiento que les propuse, ya bien definido en el protocolo de Montpellier, donde el paciente pueda ser, digamos, compensado, y no solo compensado, sino que dé tiempo para una adecuada preoxigenación, donde caben medidas especiales como la oxigenación continua por métodos alternativos, donde cabe escoger relajantes de características especiales a las necesidades que tenemos con el paciente, y donde lo mejor de todo cabe la planeación sobre los planes básicos y alternos que vamos a tener para el control. Entonces miren que esta secuencia dilatada ha demostrado sin duda que no solo no desmejora los desenlaces, sino que incluso mejora las probabilidades de éxito con estos pacientes tan complejos. La siguiente, ya. Entonces, podemos irla pasando. Esto ya incluso se ha contrastado con trabajos como este. Podemos pasar esto un poquitín más rápido. Dale la siguiente, donde se pudo demostrar que los pacientes, sin duda, con una aproximación más dedicada, juiciosa y sistemática, los pacientes pueden mejorar sus desenlaces, incluso, entre comillas, en una aproximación dilatada que puede tardar un poco más de tiempo. La siguiente, ya. Entonces en esto, otra licencia que me va a permitir en esta conferencia que me invitaron es proponerles, digamos, de alguna manera una interpretación del algoritmo, que lo vamos a ir desglosando con las últimas actualizaciones, donde vamos a tener siempre, digamos, el trasfondo del ideal que se hace, digamos, de manera más sistemática y juiciosa en quirófano, y que quisiéramos en cuidado intensivo emular eso. Como muchas otras cosas en vía aérea, en cuidado intensivos estamos, digamos, un poco rezagados, pero siempre a la espera de lo que se tiene en quirófano. Con los algoritmos nos pasa algo similar, digamos que el apego y lo sistemático que somos con otras patologías, y siempre he insistido en eso, en cardiovascular, en neuro y en los otros sistemas, que somos bastante rigurosos, pero digamos que en vía aérea nos falta esto, tener en cuenta que ese plan A, con todas las características que tiene un primer intento óptimo, que somos tan rigurosos en anestesia en enseñarlo a nuestros estudiantes y impartirlos en los diferentes cursos, probablemente no tenemos esa misma rigurosidad en cuidado intensivo, y probablemente eso dé cuenta de los desenlaces que tenemos en esa área. Y donde vamos a desglosar y donde nos vamos a ir de acuerdo a la situación que tengamos de éxito o no en ese abordaje que debería ser el óptimo. Y miren que en ese plan A incluye todo, desde el dispositivo que utilicemos, la posición del paciente, los coayudantes que utilicemos, hace parte de esa aproximación inicial. Y si no tenemos éxito, vamos a tener, como digamos, dos caminos. Si sostenemos la vía aérea, todavía nos da probabilidades de pensar y de tener alternativas dentro de un plan B, donde sin duda alguna son absolutamente, digamos, protagónicos los dispositivos de segunda generación, las máscaras laringeas de segunda, que muy seguramente en cuidado intensivo no son protagónicas y debieran serlo más. Y dispositivos alternativos como el fibro, que a mi modo de ver, y esto puede ser ya una opinión personal, no debería ser el asiento ideal cuidado intensivo tener un fibrobroncoscopio, porque probablemente consumiría tiempo, entrenamiento muy especial, que probablemente consumiría, digamos, más esfuerzo del que se debería dedicar a otros aspectos, como fortalecer, digamos, otro tipo de destrezas para controlar a los pacientes. Y cuando tenemos el fracaso, sin duda, llegar rápidamente a la vía aérea quirúrgica, que es probablemente de los talones de Aquiles más grandes, cuando se revise la mortalidad
en retrospectiva en cuidado intensivo, la mayoría de las veces los dos puntos claves es no haber hecho un rescate con un dispositivo de segunda generación como en una máscara laringea y no haber apelado de manera temprana a una vía aérea quirúrgica. Dale, ya. Entonces vamos a ir hablando, digamos, como cada uno de estos aspectos. Miren ustedes que dentro de los algoritmos que nos proponen las sociedades, siempre vamos a tener dentro de ese plan A el dispositivo ideal y el video, que vamos a dedicarnos a hablar de esto, sin duda alguna, el video hace parte de esa primera alternativa, probablemente en algunas unidades lo tenemos o no, y esto puede ser uno de los llamados de que la logística puede mejorarse de alguna manera, aún reemplazando la presencia del video. Digamos, el video no debe ser visto como, digamos, esa piedra única de salvación dentro de un servicio para controlar la vía aérea, sino que debe ser uno de los aditamentos que se debiesen y pudiesen tener, pero no necesariamente. Y no debe girar en torno todo, porque se deja de lado, digamos, muchas otras alternativas, como ustedes ven, los planes de rescate en el segundo peldaño, que son los dispositivos de segunda generación, que soy testigo en varias de las unidades donde he laborado, que realmente personal no anestesiólogo realmente tiene muy poca sensibilidad a utilizarlos como rescate dentro del cuidado intensivo y puede ser uno de los problemas grandes y está bastante claro dentro de los algoritmos. Y llegar sin duda al plan de quirúrgico, o sea, estamos en la línea que debemos de estar con las guías británicas. Adelante, Jay. La crico, y es una de las cosas que vamos a hacer énfasis también, debe ser una crico quirúrgica. Y esto es uno de los cambios que hemos tenido y lo hemos visto bondad dentro de nuestro grupo de vía aérea difícil, que los dispositivos, por sencillos que parezcan a alguno que se está entrenando en cualquier tipo de simulación, no dejan de tener características individuales y particulares que hacen difícil o que pueden entorpecer el control de la vía aérea en una situación de emergencia. Entonces, digamos que se abrió paso y nosotros en el grupo lo sugerimos de manera decidida, nos acogemos a esto, que cuando se llega al punto de crico debe ser con una aproximación quirúrgica, o sea, crico con bisturí, ayudado bien sea con un buggy o una guía metálica para avanzar el tubo. Adelante, Jay. O sea, estamos bastante en sintonía con esto. O tener ayudas cognitivas que nos unen los diferentes algoritmos. Miren que tenemos ayudas, y esto lo hemos heredado de otras, incluso prácticas laborales como la aviación, que no se han emulado tanto en nuestra práctica. Las ayudas cognitivas son muy útiles y estos infogramas tipo Vortex, donde se incluyen no solo los pasos, sino que a mí me gusta mucho la probabilidad de tener dentro de una misma tarjeta, de una sola página, la probabilidad que te muestre no solo los pasos, sino que incluso te hace énfasis sobre la modalidad que se debe tener el paciente en cuanto a posición, los dispositivos y algo muy importante, la simultaneidad que se debe tener en las alternativas que estamos haciendo de manejo, no solo en la elección de los dispositivos, sino digamos el orden y los participantes en la misma. Entonces estas ayudas cognitivas han hecho que realmente pueda cambiar la situación y puedan mejorar los desenlaces y por qué no en cuidado intensivo deberíamos apelar a esto. Yo creo que es una de las deudas que tenemos, que es apegarnos a ayudas y a los diferentes algoritmos. Dale de ahí. La siguiente, eso. Entonces miren ustedes que incluso desde las sociedades nos proponen cómo debemos de aproximarnos como equipo. Cuando tenemos equipos de 4 miembros, cuando tenemos equipos de 3 miembros y muy posiblemente lo más frecuente cuando tenemos solamente 2 miembros, o sea, 2 médicos, donde uno puede ser el líder que se encarga de monitorización digamos, de coordinar todas las actividades y un operador inicial, y este líder va a ser sin duda, digamos, la persona experta que va a solucionar lo que no pueda hacer el primer operador. Digamos que esto puede parecer de manera como un poco lejana o exagerada a la hora de controlar la vía aérea, pero sucede que otras situaciones, incluso con igual o a veces menor índice de mortalidad, tienen un esquema de manejo y una aproximación sistemática. A eso queremos llegar realmente con la vía aérea. Si ya reconocimos desde el inicio que tiene unos índices de mortalidad tan elevados, pues tenemos que actuar en consecuencia, tener una posibilidad de abordarlo de manera sistemática y hacerlo de esta forma. Dale, Jair. Entonces, ¿qué tenemos cuando un paciente llega a esta situación?
Sin duda tenemos que tener herramientas, además de las tecnológicas que venimos mencionando ahí de manera tangencial, tenemos que tener herramientas, digamos, farmacológicas. De los inductores, sin duda tenemos una sensibilidad, una familiaridad, digamos, mayor en cuidado intensivo por las benzodiazepinas, diferente al propofol que tenemos más en el quirófano, y por razones básicamente de lo que tenemos enfrente. Hablamos de unas vulnerabilidades cardiovasculares muy importantes en estos pacientes donde probablemente el propofol se comporte de una manera errática y muy descompensadora con el paciente. Entonces, muy seguramente el propofol será no de primera línea, sino una segunda línea con bastantes cuidados en cuanto al acondicionamiento previo. Y la benzodiazepina y aún la ketamina, que muy probablemente también es ocurrida dentro del quirófano, tiene algunas dificultades, en especial con pacientes que tenemos trastornos del ritmo o ya per se vienen con una franca descompensación en este aspecto. El etomidato, que también podría ser una herramienta útil del quirófano y afina el manejo del anestesiólogo dentro del cuidado intensivo, también tenemos, digamos, inquietudes y cuestionamientos con respecto a la función suprarrenal. Entonces, vean que nos vamos limitando a probablemente herramientas más limitadas, disculpen el pleonasmo, pero es la realidad dentro del cuidado intensivo y no tenemos una gama de posibilidades tan amplias. Y parecido sucede con el relajante. Muy seguramente nadie dudaría la succinilcolina como primer elemento en una secuencia rápida de intubación y sucede que en cuidado intensivo un porcentaje de pacientes incluso considerable puede tener una contraindicación absoluta por la condición que entró a cuidado intensivo, un gran quemado en evolución, un paciente ya con trastornos electrolíticos, ya per se con hipercalemia, pudiera ser un pésimo candidato a utilizar esto. Entonces el rocuronio se convierte en una alternativa de primera línea y quizás en la mayoría de las veces casi la única que podemos apelar para un control de vía aérea. Entonces esta es la realidad del cuidado intensivo. A esto es a lo que nos enfrentamos. Ahora, si el escenario como lo estamos planteando es tan complejo, y nos dejamos solamente digamos, en el área de la confirmación clínica, creo que es otra de las deudas que tenemos, no solo académicas, sino tecnológicas. Para anestesia casi que es un sine qua non, una vez controlada la vía aérea, hacer la confirmación con la canografía. Pareciera que en cuidado intensivo todavía nos cuesta esto, sé que esto es una inversión adicional en los monitores, pero no pareciera una inversión de tan alta magnitud versus lo que podemos evitar en cuanto a mortalidad. La confirmación con el CO2 es una confirmación que sigue siendo un elemento que no se puede, digamos, resumir, digamos, hacer ese ahorro económico, no pareciera lógico con la situación que estamos enfrentando. Yo creo que la confirmación clínica debiera dar paso a la confirmación, digamos, específica con el CO2. Y de entrada, sin duda, la ventilación protectiva, que eso, digamos, que si no hay que hablarle mucho a un intensivista que tiene bondades evidentes en el control inicial de la vía aérea. Adelante, Jair. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este momento? ¿Realmente estamos haciendo una adaptación juiciosa de las guías? Yo creo que nos falta. Nos falta hacer una adaptación más juiciosa, queda, digamos, a discreción de los clínicos que estén trabajando si se adaptan mejor a las guías británicas, a las guías americanas. Realmente no hay diferencias protuberantes entre ellas, puede haber algunas metodológicas, a mi modo de ver personal y en el grupo quizás Mario pareciera que también somos un poco más afines a las guías británicas por la metodología y por la presentación de las mismas, pero no hay diferencias protuberantes. Pero lo importante al final de cuentas es que nos estemos acogiendo a algún sistema sistemático de aproximación con pacientes tan difíciles. Porque al final de cuentas todo se dejaría como en el aspecto de comprar un dispositivo y se va olvidando que la adaptación a las guías necesita un entrenamiento, adquirir unas destrezas o por lo menos reentrenar unas destrezas que algunos especialistas pueden tener, digamos, con una menor afinidad y que es necesario hacer un refrescamiento continuo para que al final de cuentas el respaldo técnico haga lo que tiene que hacer, simplemente ser eso, el respaldo para una persona que tenga el conocimiento y el conocimiento sistemático que lo pueda abordar de manera urgente. Eso sin duda debería mejorar en alto grado el éxito en el control de la vía aérea. Adelante ya. Bueno, ahora vámonos en el escenario
de la vía precipitada. Ya nos detuvimos un poco en el escenario en ese que podíamos tener, digamos, algún grado de planeación. En este precipitado, pues ya se cae su peso, tenemos que hacer un control simultáneo, ya lo hemodinámico no lo podemos dejar de lado porque si no lo tenemos, digamos, por lo menos haciendo un control como lo pretendo ahí de los dos sistemas, haciendo un control hemodinámico en el momento exacto en que estamos haciendo la secuencia rápida de intubación, pues vamos a tener un paciente que entra en paro, pues y obviamente, así tengamos éxito en el control de la vía aérea, no vamos a tener éxito en salvar el paciente. Entonces, en estos planes simultáneos, la oxigenación anémica se ha convertido realmente en un escenario no solo deseable, sino bastante recomendable con los pacientes. Es un escenario que venía, digamos, ya de alguna manera citado en la literatura, que puede tener una probabilidad de tolerancia mayor a la apnea y mejores desenlaces en el aspecto neurológico, y en cuidado intensivo, donde señalamos que esta vulnerabilidad es importantísima, muy seguramente vamos a tener una probabilidad. Y ya no tenemos que tener en la cabeza que tengan que ser dispositivos de altísima tecnología, sino incluso con una sonda simple que pueda ser avanzada por nariz, dándole un flujo no necesariamente muy alto, podemos tener alguna probabilidad de mejorar desenlaces. Entonces, no digamos despreciar esta posibilidad que tenemos. Ahora, si tenemos esta vía aérea que sin duda se ha convertido en una vía aérea difícil y ya hostil, tenemos la probabilidad, como les había mostrado en ese algoritmo inicial resumen que les puse, que tengamos la posibilidad de ventilar el paciente y nos da ese espacio, esa pausa que incluso es bien citada en los diferentes estudios, donde usted puede pararse a pensar unos segundos hacia dónde va a seguir, en caso que lo pueda seguir ventilando, o en el caso que definitivamente no lo puede ventilar y debe acogerse de manera estricta al protocolo de manejo con un respaldo básicamente con dispositivos de salida de segunda generación para por lo menos rescatar al paciente y terminar de controlarlo con los dispositivos avanzados e incluso en la vía aérea quirúrgica. Adelante, Yair. Entonces, en este escenario, sin duda alguna, incluso Jair lo mencionaba ahora dentro de su charla de vía aérea difícil, dentro de ese primer intento óptimo, las guías, estiletes, el aditamento que el operador sea familiar. Yo no voy a hablar de que es el buggy superior a una guía, a mi modo de ver el FROBA tiene alguna ventaja adicional por la posibilidad de oxigenación, pero en fin, tener ese aditamento que le dé ese plus cuando usted está haciendo la intubación, así sea con un laringoscopio convencional, hace parte de ese primer intento óptimo. Pero aquí en este segundo punto me quiero detener un poco que la posición puede ser incluso una de las cosas más retantes, como les mostré en cuidado intensivo, porque si lo tenemos bien claro, por ejemplo, en el quirófano con la rampa, los posiciono en los obesos como una gran mejoría en las posibilidades de control de vía aérea. No es fácil lograr esto en cuidado intensivo, pero algo podemos hacer, algo podemos mejorar y no tarda más que unos pocos segundos y puede ser la diferencia. Muy seguramente desde este escenario primario, si se tiene la suerte, no solo de contar con el dispositivo, con el videolaringoscopio, sino también con el entrenamiento y la afinidad con el mismo, porque nos pasó en pandemia que había, digamos, profesionales que tenían mayor habilidad con el laringoscopio convencional y no tenían un entrenamiento con el video, pues parecía absolutamente ilógico exponerlos a una intubación de emergencia en una situación de un paciente que nos ponía en riesgo biológico a que utilizara el video porque era lo que se citaba teóricamente en la literatura. Entonces, digamos que aún, miren ustedes, en un escenario donde usted es afín y donde usted es un experto y muy probablemente no tenga el suficiente entrenamiento con el video, usted se sienta más cómodo con un laringoscopio convencional, pero con las mejores condiciones de control. Y tener rápidamente esa salida y esos planes, aún en la situación precipitada, para lograr rescatar al paciente de manera temprana. En cuidado intensivo también tenemos el límite, o sea, acuérdense de esa primera definición, el número de intentos de 3 intentos, incluso se propone en tiempo, porque a veces los intentos puede ser algo etéreo decir el número de intentos, sino definir el tiempo, máximo 10 minutos en ese control inicial, porque al final de cuentas el tiempo transcurre, el paciente no oxigena y se obvia de manera casi que sistemática el acceso quirúrgico,
que en la mayoría de la literatura se cita que casi siempre es una decisión tardía y muy probablemente eso da cuenta de buena cantidad de muertes o de disabilidades en cuidado intensivo. Dale, Jair. Entonces, a mí personalmente creo que el dispositivo, pues sin duda, protagonista de segunda generación, además de ser el primero, no creo que nada haya superado la ProSeal, este dispositivo, esta máscara, con la calidad de presiones de sello que tenemos, muy necesaria en cuidado intensivo para soportar modos ventilatorios y además la posibilidad simultánea, no solo de aspirar por ese segundo canal de trabajo que ven ahí, que da la posibilidad de acceder al estómago, sino la probabilidad que es quizás de los pocos dispositivos que tenemos la posibilidad de comprobar de manera sistemática que se quedó bien colocado, muy diferente a lo que se logra con una máscara laríngea clásica. Si me permiten sugerirlo, sería un dispositivo ideal, es el que sugiero cuando tengo la probabilidad de trabajar en la construcción de carros de vía aérea difícil para cuidado intensivo. Este debería ser el dispositivo de segunda generación. Adelante, Jair. Pero digamos que no es el único, ¿cierto? Hay otras posibilidades. ¿Qué respaldo debemos tener? Tenemos que tener sin duda alguna un sitio donde podamos acumular todos estos dispositivos tecnológicos. En una época pues, que éramos muy apasionados, proponíamos que debería haber un carro exclusivo de vía aérea, pues la vida me ha enseñado que muy probablemente es más lógico un servicio venderle que el carro general de reanimación deba tener los espacios para vía aérea y me pareció pues, que es mucho más funcional tener un carro único que tener dos carros donde se tengan pues, los dispositivos y se puede hacer de manera organizada y a mi modo de ver es mejor. Incluso pues tener el video dentro de el acceso, porque si el video se convierte en un dispositivo que está lejano, custodiado y no accesible de manera rápida, pues no tiene como mucha lógica eso. Y todos los dispositivos que hemos venido mencionando. Adelante. Incluso este carro central que puse ahí como carro de vía aérea, les voy a decir dos palabritas, fue el primer carro que tuvo el grupo de la Universidad de Antioquia. En ese momento, el precursor y el que hizo, digamos, el trabajo de inicio de la conformación del grupo fue el doctor Elmer Gaviria, y con la ayuda de una persona muy especial, el doctor Alonso Mesa, un anestesiólogo que se desempeñaba en Miami, que fue nuestro primer donante, y algunos de los residentes que digamos, nos acogimos a esa influencia fuerte de Elmer por su dedicación a la vía aérea. En ese momento el doctor Juan Carlos Ateortúa, Juan Carlos Villa en persona, dimos vida a lo que era un grupo de vía aérea que hasta ahora sigue siendo, digamos, vigente, que entrena y logramos tener una cátedra especial de vía aérea que es, digamos, creería yo, sello especial de nuestra servicio de anestesia y que todavía tiene, digamos, no solo vigencia nacional, sino internacional, ahorita coordinada por Mario Zamudio. Entonces, quería significarles que esto realmente debe trascender hasta el punto de que no solo debe ser, digamos, unos dispositivos, una serie de inversiones económicas, sino que va acompañado de un saber organizado y de una manera, digamos, formal de entregar el conocimiento, debe entregar sus frutos. Adelante, Greg. Llegar a este punto, tener aditamentos, podemos pasar esto ya y los espacios adecuados para poderlo mover. Laringoscopio, sin duda alguna, debe ser la primera medida, las valvas y todas, digamos, la posibilidad y gama para que tenga el operador con esa impresión inicial de tener ese primero intento óptimo. Sigue ahí. Dispositivos de salida, además de la ProSeal, como el iGel, a mi modo de ver, una alternativa interesante aún dentro de cuidado intensivo que no debería despreciarse porque tiene las posibilidades incluso de intubación diferente a otros dispositivos de segunda generación. Adelante, Jair. Ese es el iGel, ya una versión en otra. Y la Supreme, que fue, digamos, promovida de manera inicial como una alternativa de control de vía aérea, aspiración e incluso intubación, pero, digamos, los estudios y los trabajos han dejado solamente como un dispositivo parecido a la ProSeal, sin ninguna ventaja en intubación, pues por eso considero que no tiene ninguna ventaja sobre un dispositivo que somos más afín como la ProSeal. Adelante. Y los estiletes, que bien tenemos todas las posibilidades, desde los buggy, guías rígidas, incluso estiletes luminosos, adelante de ahí, que son todos coayudantes que no debieran de ser ajenos al ambiente también de cuidado intensivo.
y con mayor medida en la medida en que ya les he dicho que es una situación más hostil. El FROBA, que creo y opino que es una alternativa muy útil dentro de cuidado intensivo porque da la posibilidad de ventilar y oxigenar. Aquí lo vemos con una conexión para ventilación convencional, digamos por una conexión de 15 milímetros usual, pero también tiene una conexión para ventilación jet. Adelante ya. Todos ellos elementos que pueden hacer esa primera aproximación la mejor, la óptima, y eso debe quedar como, digamos, en el imaginario del operador. Dale, Jair. Jair, la siguiente, por favor. Gracias. Y la que les mencionaba, llegar al punto donde la cricotiroidotomía debe ser quirúrgica. Ya estamos entrenando, creemos que, y estamos en sintonía, lo reitero, con las sociedades, en especial la británica, que fue la que primero lo propuso como en la metodología de control. Ya no debiéramos enseñar adelante formas de control con otras como los sistemas clásicos y los otros dispositivos que probablemente adelante tengo ejemplos de uno, el Merker y el QuickTrack. De pronto se me corrió un poquito la diapositiva, pero eso quiero sensibilizar. Va a ser cricotiroidotomía quirúrgica y no por sistemas diferentes comerciales. Ahora, el video, ¿dónde lo tenemos ubicado? Sin duda ya lo vimos muy bien posicionado en los algoritmos. Quedó claro que incluso desde el primer paso es un paso alternativo inicial, pero en la unidad de cuidado intensivo todavía nos queda duda porque yo reitero, vamos un poco a la saga, no por, digamos, estudio y lo demás, sino porque en cuidado intensivo vamos esperando, digamos, los adelantos que se tienen en quirófano. Y ha pasado eso, que la literatura en cuidado intensivo todavía es ambigua y no es tan contundente como un quirófano. Incluso hablan de la posibilidad de tener mayores posibilidades de efectos adversos. Afortunadamente no en desenlaces mayores, pero sí en desenlaces intermedios que preocuparon de inicio sobre el posicionamiento del videolaringoscopio dentro de la UCI. Pero esto también es una opinión personal, creo que es simplemente eso, digamos, el tránsito ha sido posterior en cuidado intensivo a lo que ha sucedido en quirófano y sin duda se ha venido posicionando como la herramienta que es una herramienta de una ayuda invaluable. Adelante, Jair. Y básicamente tenemos esto en videolaringoscopios. Tenemos, digamos, una buena oferta y dentro de la oferta puede haber algo de confusión en las personas que van a utilizarlo, desde los ordenadores del gasto, que en alguna medida podemos ser nosotros cuando sugerimos a un administrador que se deje orientar sobre lo que se debe conseguir y muy probablemente puede verse uno un poco abrumado dentro de lo que se le oferta. Entonces, si uno hace algún tipo de clasificación, probablemente encuentra lo mejor que se adapta a su servicio. Dentro de un video podemos encontrar un videolaringoscopio con hoja de Macintosh que las ventajas probablemente no son muy superiores a un laringoscopio convencional, pero si la tenemos hiperangulada, muy probablemente se va a responder para mayor capacidad de respuesta en vía aérea difícil anticipada y no anticipada. Entonces, muy seguramente si usted va a hacer una inversión, prefiera eso, las valvas anguladas. Y pudiera elegir las no canaladas, muy probablemente también se adapten mejor, y esto también es opinión, a lo que usualmente hacen los operadores con un laringoscopio convencional. Entonces, digamos un video con una valva hiperangulada no canalada es bastante similar en disposición física al laringoscopio convencional y muy probablemente sus operadores se adaptarán rapidísimo y encontrarán muchas bondades en eso. Adelante. Entonces aquí tenemos una clasificación rápida, tenemos, digamos, los que están integrados y de alguna manera son los primeros canalados. El AirTrack fue, digamos, entre comillas, el primer video que tuvimos y algunos incluso los compramos comercialmente como nuestro dispositivo personal de manejo y sus avances, hasta llegar, digamos, a dispositivos con valvas rígidas, no canaladas, que es, digamos, lo que tenemos ahora como en el tope de posibilidades de rendimiento, los de la derecha, como el CIMAC y el GlideScope. Adelante, Jair. Entonces, al final de cuentas, usted debería pensar más en una valva con una angulación importante y ojalá no canalada, sería ideal. Lo de si la cámara está integrada o no es una inversión importante y que le aporta muchísimo costo a los equipos y usted debe pensar si necesita docencia o lo demás, probablemente necesitará una cámara remota, o sea, de mayor capacidad y no una integrada que le da una visión muy pequeña exclusivamente para el operador. Pero eso, digamos, son las capacidades de inversión de cada servicio. Al final de cuentas puede ser una decisión
secundaria. Y probablemente no elegir un dispositivo desechable porque pues, se consume usted el presupuesto rápidamente. Adelante. Entonces, al final de cuentas, en cuidado intensivo, ¿qué nos ha pasado? Hubo un desaliento inicial antes de pandemia con la literatura que nos estaba mostrando que probablemente aumentaban las complicaciones, pero digamos que fue esta aproximación que la explicación que le encuentro, digamos que es la primera aproximación en personas habituadas de manera exclusiva a un dispositivo clásico. Pero sin duda vamos viendo que no es la única respuesta el videolaringoscopio. Adelante. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué queremos? Que el video sea una alternativa que vaya ganando espacio como en cirugía hasta convertirse en los sitios que pueden hacerlo, la alternativa inicial, o que esté por lo menos al mismo nivel del laringoscopio y con disponibilidad inmediata. Pero termina siendo igualmente un complemento, una más de las ayudas donde el entrenamiento, el adiestramiento y la rigurosidad en cuanto a la aproximación debe estar por encima del elemento tecnológico. Aún el fibrobroncoscopio sigue teniendo algún espacio en cuidado intensivo. Yo diría que no protagónico, sino muy seguramente cuando ponemos ese dispositivo de salida con máscara laringea de segunda generación, a través de ellas, como la Procial, no se puede intubar, pero sí se puede avanzar un fibro y muy seguramente terminar el control de la vía aérea, que es indispensable en cuidado intensivo, y el mejor elemento sigue siendo el fibro, pero yo creo de manera organizada, que eso no lo debería hacer el intensivista, sino controlar de manera dilatada la vía aérea y que sea el especialista en vía aérea difícil, el anestesiólogo entrenado en este aspecto, el que termine el control. Creo que es más organizado. Y sin duda, tener un video con estas características de valva interangulada hace lo que clásicamente nos ha demostrado la literatura y que lo vivimos día a día, mejorar un forma de 4:2 con esa posibilidad de ángulo es una realidad que lo vivimos en el día a día. Adelante. Estos son los dispositivos iniciales, el Bonfield que articulaba, digamos que era el preámbulo de lo que iba a llegar con las válvulas anguladas. Adelante. Dispositivos como el AirTrack, adelante, que fueron como digamos también los precursores más avanzados, un AirTrack mucho más avanzado con una cámara de mejor presentación, pero todavía no teníamos las características de los videos actuales. Adelante. Hasta llegar a un dispositivo que queremos mucho en el servicio, que trabajamos muchísimo, que nos ayudó de manera pues inimaginable en vía aérea difícil, que fue el Quimvision, cámara integrada, posiblemente un dispositivo con unas características que mejoró la valva y nos ayudó bastante. Adelante. Hasta dispositivos de mucha mayor calidad en durabilidad, en óptica y lo demás como el GlideScope, y ya obviamente en costos, hasta llegar a un dispositivo como este, el que tiene actualmente el Hospital Alma Mater, que es una calidad pues igual el Cinemac con cámara remota, pues es un dispositivo de altísimas prestaciones, pero también de un costo muy considerable. Adelante. No olvidar que la posibilidad de docencia que les mencionaba con la cámara remota es una oportunidad grande. Sigue. Y dispositivos baratos que los dejo porque es que habrá instituciones que solo pueden llegar a esto, a tener pequeños dispositivos de uso único de muy bajo costo, que es lo que pueden comprar. Adelante. O incluso el Vivitrack, que fue otro de los dispositivos que obviaba la óptica, simplemente se conectaba a cualquier dispositivo que tenía un puerto USB con una valva hiperangulada, no canalada, que esto es de propuesta de los españoles y que puede ser una alternativa para servicios que tienen muy bajo nivel de inversión, o sea, para todo hay. Adelante. Entonces, al final de cuentas, uno tiene un escenario también difícil en cuidado intensivo. Esto lo va a pasar un poco más rápido, más horas del tiempo. En extubación, en cuidado intensivo, nos pasa como en cirugía, que podemos despreciar un poco, pero hay un buen cúmulo de complicaciones que se pueden presentar. Son pacientes que pueden estar muy proclives a obstrucción. De hecho, pueden haber tenido diferentes abordajes y procedimientos en vía aérea. El acceso, como les conté, está bastante difícil, pero donde la respuesta debe ser la reversibilidad. O sea, tener la posibilidad de volver a controlar la vía aérea, y en eso el protagonista es el intercambiador. Adelante, Jair. Es un coayudante fundamental, pues el anestesiólogo es muy afín a él, su colocación en cirugía, y nosotros somos bastante afines a su permanencia en cuidado intensivo y sabemos de las bondades del dispositivo y de la buena tolerancia, contrario a lo que se pensaría, por varias horas, incluso más de 24 en los pacientes. Adelante, Yair.
Entonces, en estos pacientes tenemos posibilidades de edema, sangrado, disfunción glótica, aspiración. Entonces, miren, las posibilidades que tenemos de complicaciones son amplias y sin duda debe ser abordado por un grupo interdisciplinario. Adelante, Jair. Entonces, al final de cuentas, ¿qué queremos? Y creo que vamos acercándonos a las conclusiones. Es una aproximación o conciliación en donde debemos integrar de manera armónica y de manera decidida los algoritmos y los sistemas de trabajo sistemáticos dentro del cuidado intensivo, afín a lo que se hace dentro del quirófano. Y esto definitivamente va de la mano del entrenamiento continuado. Adelante ya. Entonces, para ir finalizando, entonces, al final de cuentas, queremos que la vía aérea tenga una visión más amplia e integral, también desde la orilla de cuidado intensivo, y la mejor forma de hacer eso es saldar esas deudas académicas que tenemos, mejorando la instrucción, la adherencia a las guías para que los desenlaces sean mejores, y donde las ayudas tecnológicas sin duda hacen eso, nos auxilian, nos respaldan, pero no deben ser la piedra angular de la enseñanza del control de la vía aérea. Y sin duda, y esto es también una opinión, el videolaringoscopio es un elemento más, un elemento importante sin duda y deseable, pero no debe ser la única respuesta a un control tan complicado. ¿Listo? Yo creo que ahí quedé, no sé si hay alguna intervención, ahí me disculpan esa fase inicial ahí como que tuvimos de dificultades como para el inicio, y no sé si hay algún comentario. Mario, el profe Mario Zamudio pide la palabra, adelante. Ahí voy a hacer, intentar de primero, pues como porque ya precisamente a las 8 empezamos un curso de extensión aquí en la facultad. Definitivamente yo creo que las reflexiones que nos trae el profesor Arroyave son fundamentales, porque además de su pues, calidad académica, tiene una gran experiencia en el escenario. Y pues te agradezco por este espacio, por atreverse. Uno como profesor, cuando tiene que presentar, es aún más difícil porque se muestra uno al servicio, es como mostrar parte de su vulnerabilidad. Excelente. Muchísimas gracias pues por este espacio. Con respecto ya al tema, específicamente al manejo de cuidado crítico, el manejo de vía avanzada en cuidado crítico, a mí sí me parece que el grave coco, el reto gigante que tenemos definitivamente es de implementación. Definitivamente es de implementar esos soportes que ya se tienen en diferentes áreas. Los pacientes no escogen si estar en anestesia, en urgencias o en cuidado crítico cuando están críticamente enfermos o requieren una vía difícil, no anticipada, un rescate. Son los mismos pacientes, pero claro que las variables de contexto en los diferentes escenarios sí va a haber modificaciones. Entonces, definitivamente yo creo que aquí el reto es de implementar, es decir, de adquirir las competencias en esos dispositivos, y no solamente en los dispositivos, es que vía aérea no es, tiene una parte importante de habilidad técnica, pero lo más importante definitivamente es la racionalidad detrás de las intervenciones. Y estoy completamente en consonancia y de acuerdo con la idea de la videolaringoscopia. Es importante, hay que aprenderla y tenerla, pero es una parte más. No es lo que le pasa al fibroanestesia, que de pronto yo les hablo solo a los residentes, se, se enfoca mucho cuántas fibros hago, cuántos pacientes antes, no, y yo no, espera un momentico, es que el problema aquí no es de una habilidad manual, ni de una habilidad técnica o de un dispositivo individual, eso sí está como parte, pero la parte fundamental definitivamente es la racionalidad, es decir, cómo de una manera sistemática, rigurosa, entrenada, juiciosa, se aborda el manejo avanzado de vía aérea. Y con seguridad que los dispositivos pasan a un plano importante, pero que sigue siendo un segundo plano respecto a cómo uno aborda. En ese sentido, el uso de algoritmos y el uso de ayudas cognitivas está claramente demostrado tanto en simulación, anestesia, urgencias, como cuidado crítico, y creo que es lo que queda implícito en la charla que nos presentas hoy. La optimización de las variables de hemodinámicas es otro de los cambios y de las tendencias actuales, porque pues claro, esos pacientes están críticamente enfermos, entonces no es lo mismo hacer una secuencia de inducción en este escenario que en anestesia. Ya con esto pues me debo retirar por el curso. Agradezco mucho al profesor Arroyave, felicitaciones por traernos pues
esta experiencia aquí al grupo, a la comunidad académica, que creo que es valiosa por muchos años y lo seguirá siendo. Gracias. Gracias, Mario. No, yo plenamente de acuerdo contigo y yo creo que quedó claro como de eso es la idea, de que realmente se deja de lado las habilidades, digamos, blandas que se mencionan en la literatura que tú trabajas tanto y puede casi que eclipsarse por la necesidad de tener un dispositivo, el manejo de eso y muy probablemente la mayoría de las situaciones se solucionan con un abordaje sistemático y ordenado. Y eso en cuidado intensivo ha costado, pero yo creo que vamos trabajando en el tema de que hagamos las cosas de manera ordenada como se hacen con otras patologías de igual magnitud y gravedad, tenemos que hacerlo con vía de, creo que eso es una realidad.